Nos encontramos en la localidad de Diego de Almagro, que se ubica a unos 150 kilómetros al norte de la ciudad de Copiapó. Esto es en la región de Atacama. Además de ser ceramista, tengo otras habilidades que he desarrollado, como pintar al óleo, pintar a la acuarela. Trabajé durante un tiempo en orfebrería en plata y oro. Como esta comuna tiene harto patrimonio indígena, incluso algunos intocados todavía, y otros bastante conocidos, como lo es por ejemplo la finca de Chañaral, que es un lugar por donde pasa el camino del Inca o Capacñán. Eso hace que esta comuna sea rica en patrimonio aborigen, y cuando me di cuenta de eso, porque uno no nace sabiendo, y cuando algunos amigos o conocidos me fueron mostrando lo rico que era este territorio, empecé a interesarme y a estudiar por mi cuenta. Logré reunir una cantidad suficiente de informaciones como para escribir algunos libros, empezando por un mismo que se llama La finca de Chañaral, un lugar para conocer y admirar. En la finca hay muchísimas, más de 100 pictografías indígenas, y esas las traté de reproducir casi en su totalidad, y algunas que no pude ubicar nunca. Eso dio origen al primero de mis libros, para después ir profundizando más en otros aspectos culturales, como por ejemplo, aparte del arte rupestre, la cerámica, los trabajos con piedra, los trabajos en hueso, los trabajos de joyas o de objetos utilitarios que hicieron diferentes culturas desde San Pedro de Atacama hacia el sur. Esta zona, esta ciudad, que es la capital de la comuna del mismo nombre, Diego de Almagro, y es una zona muy calurosa, con mucho sol, cosa que facilita el trabajo cerámico, que es el centro de nuestras explicaciones. El interés por la cerámica es muy antiguo en mi caso, y empecé junto con otro amigo a hacer experimentos individuales con hartos fracasos, hasta que por fin conseguimos que un ceramista profesional, y a través de un proyecto de carácter regional, lo pudimos traer a Diego de Almagro desde La Serena, y él nos enseñó a trabajar bien la greda. El ceramista don Eduardo Melo, contador de La Serena, y fue nuestro maestro formador. Las gredas que utilizo son de la zona, son de aquí mismo, de Diego de Almagro. Hay un pequeño oasis donde hay capas de greda de excelente calidad, y las arenas, por vivir en el desierto, son muy abundantes, con lo cual no tenemos ningún problema para obtenerlas. La cerámica se trabaja en dos técnicas principales, que es hacer las piezas a mano o a través de la técnica del vaciado, que en este caso aquí tengo a la vista un molde que se hace en yeso y usando greda, y la pieza se hace primero. Este es un prototipo, es el modelo original, del cual uno va a sacar un molde, y luego de ese molde de yeso se sacan las piezas que uno va a trabajar, a regalar o a vender. Entonces este es un prototipo, este es un molde, y de allí, de este molde, salen las piezas vaciadas, con las cuales, que es el producto terminado o semiterminado.
En este momento estoy revolviendo una greda que tengo preparada. Esta greda es una mezcla de greda más o menos pura que tenemos en la localidad, está colada y mezclada con arenas finas, que en mi caso, en vez de utilizar arena propiamente tal, utilizo un material que contiene bastante arena, pero arena finísima, que se llama limo. Mis piezas son generalmente muy suavecitas porque como uso arenas muy finas, la terminación es de mejor calidad. No obstante, hay personas que no les gustan así, pues les gustan las arenas más gruesas, les gusta que la pieza sea un poco más tosca. Pero como es asunto de gusto, a mí me gustan finas, más delgadas. Ahora voy a proceder a vaciar una pieza que ya la tengo preparada, es parecida a esta que está acá y está amarrada con elástico para que no se desarme y no se vaya a salir la colada, se le llama a esta mezcla. Por lo tanto, procedo a vaciarlo, se hace suavecito para que no se formen burbujas lo posible. Y vamos rellenando esto. Lo que va a suceder acá es que el yeso, que es el molde de yeso, es absorbente. Entonces empieza a extraer agua del contenido de la pieza y hace que los granos de greda mezclados con arena se vayan pegando a las paredes. Pero al hacer eso, el agua se va metiendo en el yeso va sacando el agua y disminuye el volumen. Por lo tanto, hay que irlo rellenando. Aquí ya se observa de que hay un par de milímetros en que el nivel del agua bajó. El nivel de la colada está más bajo. Entonces hay que proceder a irlo rellenando cada cierto tiempo en la medida que uno observa de que le falta, porque si uno no hace eso y dice, voy a dejar que llegue hasta la mitad y ahí voy a rellenarlo, la parte de arriba va a quedar más delgada, porque la parte de abajo siguió absorbiendo, entonces se engruesa la pared, y en la parte de arriba, al ya no tener la mezcla, la colada, va a quedar más delgada, entonces esa pieza no va a servir. Entonces, para que la pieza mantenga un grosor homogéneo en toda su extensión, en todo su tamaño, en todos sus puntos, es necesario estarlo rellenando constantemente. Voy a hacer el proceso de vaciado, que consiste en sacar la colada sobrante que queda en el centro, y toda la orilla quedó con la colada un poco más sólida, porque en esa parte el yeso le sacó agua, entonces queda más espesa, digamos. Entonces voy a vaciar, a devolver a su recipiente original la colada sobrante, y va a quedar la pieza formada al interior de esto. Luego tenemos que esperar que el yeso siga absorbiéndole humedad a la pieza, y eso hace que la pieza se encoja y se despegue del yeso. Vamos a proceder a abrir esta pieza que hicimos delante. A ver, creo que han transcurrido unos 20-25 minutos. Ha estado en general bajo sombra, a pesar que hay suficiente calor ambiente para haber ayudado al proceso de secado. Entonces vamos a ver, aquí al soltarla se ve que la pieza está allí, se observa de que la pieza está soltando. Entonces voy a levantarla con cuidado
y ver si sigue pegada. Hay que dejarla allí quietita, esperar que siga despegándose. Pero esta se ve que ya despegó ese lado. Ahí salió esa. Y ahí salió la otra. Esta es una torneta artesanal hecha con una bomba de agua de un auto que tuve antes, y esa bomba se echó a perder, y al sacar la bomba me di cuenta que me podía servir para esto. Se mueve con la mano, o hay que moverlo con la mano. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un defecto. Acá hay una diferencia de nivel entre este lado y ese. Pero con esta útil herramienta que usan el 99% de los ceramistas, un cuchillito, una cortapluma, procedemos a ir corrigiendo. Aquí estoy sacándole las rebabas o excesos que tiene la pieza. Esta es una pasada inicial, después uno tiene que repasarla para ver más detalle. Aquí estoy sacando los excesos, y aquí, por ejemplo, me doy cuenta que a esta plumita le falta volumen, así que voy a tener que agregársela con la misma que he estado sacando antes. Se lo puedo agregar. Esto lo puedo hacer ahora, como lo estoy haciendo, o puede ser un ratito más antes que la greda se seque demasiado, porque tiene que ser esto en fresco. Por lo menos el agregar tiene que ser en fresco. El sacar no hay problema, incluso puede estar seco y uno le pasa lija, lima, algún cuchillo medio dentado. O sea, hay cosas que se pueden hacer en seco después, y otras que solamente se pueden hacer cuando está la pieza fresca, como sería agregar cosas. Seguimos corrigiendo estas partes. Eso, así que básicamente esta pieza ya estaría en un 85-90% lista para los procesos siguientes. Los procesos siguientes es esperar que se seque, dejarlo secar a la sombra. Con eso disminuye los riesgos de que la pieza, por cambio de temperatura violenta o exceso de rapidez en el secado, se contraiga disparejo. La parte de sombra se va a contraer más lenta que la que está puesta a pleno sol, y ese cambio hace que se raje en el punto de unión entre la parte que está expuesta al sol y la parte que está expuesta a la sombra, porque la parte del sol se está secando más rápido, y en cambio la otra mantiene humedad. Así que el consejo general es secar a la sombra. Eso no significa en lugar oscuro, significa que no le dé el sol directo, simplemente. Este es mi horno cerámico eléctrico. Este horno puede funcionar a diferentes temperaturas. Normalmente yo trabajo desde los 980 grados para arriba, 900, 1000, 1060. No trabajo mucho más que eso. Aquí tengo algunas piezas para explicar algunos elementos. Por ejemplo, esta que está acá es una pieza cruda. Esta que está acá es una pieza cruda también. La diferencia de color está en que esta está pulida, se le sacó brillo, y esta otra aún no tiene brillo, porque esta posteriormente la voy a esmaltar. Voy a echarle barniz transparente para que mantenga el color de la greda, pero sin embargo, al echarle barniz transparente por dentro y por fuera, permite que sea utilitaria. O sea, uno le puede echar agua y el agua no se va a salir. Por otra parte, por ejemplo, este vaso, que tiene la forma de los que usaron los Moya y también la cultura de San Pedro de Atacama, tiene agregado una figurita que sí hacían los Moya,
y lo voy a barnizar para que también pueda transformarse en utilitario. Este de acá está pintado ya y lo traje para... a propósito, estas figuras son figuras de arte rupestre de un lugar que se llama Las Lisas, cerca de Caldera, en el sector de Obispito. Allí están esas figuras grabadas en roca. Son petrograbados. Estas de acá son piezas cosidas. Vea la diferencia de color. Con este, pudiendo haber sido la misma pieza cruda, esta era de ese color y ahora cocida es de este otro. Básicamente se trata de eso. Entonces tenemos piezas crudas, piezas cocidas y cambian de color, y eso uno no lo sabe hasta que no hace el experimento. Hay grietas que se mantienen un poco plomizas y otras que se transforman en medias negras, otras más rojas, pero en mi caso, por la parte esencial que uso, que es la greda local de aquí de Diego de Almagro, el color es este medio café anaranjado, que a mí me gusta mucho, lo encuentro muy bonito. Estas son algunas de las piezas ya terminadas en diferentes técnicas y terminaciones. Por ejemplo, estas de este lado, incluidos estas, son piezas cocidas, enceradas y listas para su exhibición o venta. Y en este otro lado tenemos algunas que son esmaltadas o barnizadas, barniz cerámico, y generalmente estas tienen un carácter de tipo utilitario. Por ejemplo, este es un matecito. Mi línea principal es la que tiene que ver con raíces aborígenes. Por ejemplo, esta es de la cultura, es una reproducción de un vaso de la cultura San Pedro de Atacama, y esta que está acá es una recreación de una botella estilo San Pedro de Atacama, pero con algunas modificaciones. Y esta misma pieza la presenté al sello de excelencia del año 2016 y fue preseleccionada, lo que equivale a una mención honrosa. Igualmente este puco, este plato de la cultura Copiapó, que es la cultura dieguita de Copiapó, puesto que tiene su origen común en la cultura ánimas. Esta pieza, junto con otras, se presentó como una serie al mismo sello de excelencia y también fueron preseleccionadas, al igual que esa, al mismo tiempo. Aquí tenemos una botella silbadora. Etcétera. Entonces, esto es parte de los trabajos que realizo habitualmente y que me han entregado bastantes alegrías personales. No estoy hablando de la parte económica, sino de la satisfacción de conocer más las culturas precolombinas, conocer los trabajos de la gente que vivieron en estos territorios. Por lo tanto, el conocimiento de las culturas que vivieron en estos territorios, que pisaron estos territorios antes que nosotros, es importantísimo, y me enorgullece el poder mostrar copias de los trabajos que ellos realizaron, y algunas que son más modernas en el sentido de que las he ido modificando, pero siempre están inspiradas en lo que hicieron nuestros antecesores. El trabajo cerámico es muy enriquecedor, agradable al tacto, agradable a la vista, y yo digo especialmente agradable para el espíritu.